yo le añadí detalles a la realidad, que es un poco escribir, pero nada más. Lo demás era más o menos lo mismo. Entonces me di cuenta que uno sí escribe recuperando sus recuerdos, pero solo los recuerdos, y que los recuerdos de uno nunca están tan lejos de la realidad. Como quiso José Alvarado, un periodista es un bachiller permanente. Siempre tiene, y lo intuye, una enseñanza por delante. No por casualidad los grandes poetas y los grandes políticos modernos han sido gente de redacción en todo el mundo. Lo difícil es ser periodista y dedicar una muerte a cada noche y una vida a todas las mañanas. Esta noche, Canal 22, a través de su dirección de noticias, rinde homenaje a José María Pérez Gay, quien fue primer director de Canal 22. Tenemos el agrado de contar con la compañía de los escritores Héctor de Mauleón, José Gordon, que nos guiarán a través de esta exploración por la vida del diplomático, el escritor, el referente obligado de la traducción de autores como Goethe, Mann, Kafka, Enzensberger, al español. No se conocían muchos de estos textos hasta que él tuvo la iniciativa de traerlos a la lengua castellana, además autor de novelas como Tu nombre en el silencio. Justamente en la entrada del programa escuchábamos un comentario sobre el vínculo entre esta novela y la realidad que después resultó, habiéndola escrito, encontró justamente que esto era, pues se trataba de un hecho real. De esto abundaremos un poquito más adelante. También fue embajador de nuestro país en Portugal, agrego cultural en países como Austria, como Francia. José María Pérez Gay fue el primer director, decíamos, de Canal 22. De esto platicaremos con Héctor, con José, que te tocó, con Pepe, estar ahí en esos primeros inicios, en pues muy poco tiempo poder armar esta televisora, tener una programación variada, una propuesta que respondiera no solamente a un sector cultural de la sociedad, sino a la sociedad en su conjunto. Era un sueño que tenía Chema, así le llamábamos todos los que lo conocíamos y lo queríamos, y era precisamente eso, una mirada que él quería compartir, lo que se constituyó en este canal justamente. Y realmente vale la pena mencionar que en términos de la programación que él buscaba y las referencias que él planteaba, realmente lo que tenía era un gran ojo para encontrar las grandes series internacionales, para buscar también dentro de la programación mexicana algunos elementos de creación en televisión que pudieran empezar a plasmarse. Y yo digo que, por ejemplo, en términos de la programación a nivel internacional que se rescató, que se pudo programar en Canal 22, realmente era fantástico porque yo creo que muchas televisoras pasaban por el mismo material que podían contar las televisiones, por ejemplo, europeas, y cuyos programas por primera vez podían venir a México, y realmente su ojo era el que podía detectar, mira, hay una serie sobre Milena, pero él sabía que esto estaba vinculado con Kafka. Y esto era la diferencia, esa mirada que estaba nutrida de lecturas y que por lo tanto permitía una programación distinta, acercarnos a un ámbito cosmopolita también dentro de la televisión mexicana, que yo creo que adolecimos mucho tiempo, precisamente de una mirada que saliera también de la cortina de nopal televisiva. Bueno, platicaremos un poco más de la creación de Canal 22, estas anécdotas. Y Héctor, platicaremos también de tu vínculo con él, de todo este grupo de intelectuales del cual tú formas parte, y pues con él siendo de otra generación distinta a la tuya, pero del cual pues aprendiste muchísimas cosas. Vamos a empezar con una pieza que, de hecho, todos los materiales que les vamos a presentar el día de hoy, las entrevistas, los testimonios, son exclusivos, son completamente inéditos. Por ello, pues, rendimos este homenaje a través de estas piezas. Comenzamos con una en la cual Rafael, hermano de José María Pérez Gay, recuerda cómo era él, cómo eran sus años de infancia, cómo fue la familia en la cual se desarrolló. Vamos a verla. Una familia clase media urbana de la Ciudad de México. 5 hijos y una pareja, un padre y una madre, como muchas en ese entonces, que hacen la pareja hace su primer aprendizaje de la vida doméstica en los años 40.
y empieza y tiene a su primer hijo en el año de 1943. Él es José María Pérez-Gay. Después vienen 3 hermanas, que son Lourdes, Alicia y Guadalupe, y luego el de la voz, yo mismo, que soy el hijo menor de este matrimonio. De este matrimonio que decidió que el nomadismo urbano fuera definiendo su propia identidad. 32 departamentos a lo largo de los años, una vida en común que justo termina cuando el más grande de los hijos, que es José María, obtiene una beca para irse a estudiar a Alemania. Lo cual, dicho hoy en día, suena a cosa de todos los días. En aquel entonces era un asunto realmente serio partir a Alemania a estudiar un idioma que no llevaba consigo, que lo iba a aprender allá, y a vivir durante 3 años. Recuerdo todavía las largas cartas que mi madre escribía con una pluma wherever en papel cebolla, y recuerdo también las largas cartas que José María Pérez-Gay, mi hermano, le respondía desde Alemania. Recuerdo que para tener una conferencia telefónica con él se tenía que pedir 8 o 10 días antes. Y un día una telefonista hablaba y decía, tal día, el lunes a las 11 de la mañana, hora de México, podrán ustedes entrar en contacto vía Roma con el joven José María Pérez-Gay. Y toda la familia íbamos a la oficina de mi padre a hablar con él. Hablar con él era un decir, se oía lejanísimo, era un eco apenas que recordaba la voz de aquel familiar y de aquel ser querido. Y hablábamos un rato con él, preguntaba por la situación política del país, eran los años 60. Él empezó a hacer sus primeras armas entonces en Alemania. ¿Cómo fue que él llegó a Alemania? Bueno, por méritos propios. Él inició la carrera de comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación se llamaba, en la Universidad Iberoamericana. Ahí se acercó a algunos de los profesores pues más inteligentes, y vieron en él a alguien, una potencia, digamos, intelectual, y él vio en ellos la posibilidad de una guía intelectual. Fue así realmente como él entró al mundo de los libros, al mundo de la academia y a la posibilidad de una beca, que era una posibilidad de vida, porque quedarse dentro de la familia en aquellos años habría equivalido simplemente a que tuviera que haber sido cajero de un banco, que era muy común, maestro de alguna secundaria o una preparatoria. Ese era el futuro que él logró trascender. Pues ahí está. Héctor, él llega a Alemania sin hablar alemán, un jovencito, pues a esta aventura que efectivamente no era nada común, con estudios en comunicación, y acaba doctorándose en filosofía germanística. Sí, así es, se le va presentando todo en el camino, la vida misma lo va llevando y le hace descubrir lentamente esa máquina del pensamiento y de la generación del arte, que es, que es la cultura alemana. Alemania no es un país, es una máquina que produce cosas, y él se maravilla con eso, a tal grado que termina trayéndose, cuando vuelve 17 años después, trayendo a México, Alemania, dentro de sí. Digamos que se radica mentalmente en Alemania, aunque sigue viviendo en México, y eso es una novedad impresionante en la literatura mexicana, porque lo que él va a hacer a partir de ese momento es ser un gozne, ser una ventana que está en permanente comunicación con la cultura alemana, y que va a estarla trayendo a México a través de los suplementos, de los periódicos, de las revistas, de todo lo que publica. Yo estaba, ahora que pasó lo de su muerte, habíamos estado rescatando nosotros el archivo de Nexos, el archivo histórico, para digitalizarlo, y comencé a buscar las primeras cosas que publicó en los meses, él es fundador de la revista Nexos, en los meses de fundación de la revista, y bueno, pues todo lo que encuentro son traducciones de los autores centroeuropeos, mes tras mes, y
Además, él es el primero que trae a Canetti, bueno, no es el primero que trae a Canetti. Canetti recibe el Nobel por ahí del 80, 81, como suele ocurrir en ese momento, antes del Nobel, es un desconocido, es un autor que solamente un grupo muy reducido conoce, y él comienza a traducir los aforismos, nos trae a Canetti en forma de aforismos, y lo comienza a presentar de ese modo 2 años antes de que él reciba el Nobel. Y además que lo que me parece impresionante también ahí es todo el proceso de transformación que tienes que vivir para ser otro o para tratar de entender otra cultura, otra lengua. Fue un proceso muy difícil. Cuando él narra estas escenas de su vida, realmente te das cuenta todo el trabajo mental que implicaba entender otra estructura y otra sintaxis del mundo, como la presente en el lenguaje alemán. Entonces, realmente el que se sumergiera en otra cultura, el que entendiera sus códigos, fue un esfuerzo por volverse otro, que me parece verdaderamente impresionante. Y por supuesto, el mundo que nos trae, yo me acuerdo cómo alguna vez comentábamos algunos de los aforismos de Canetti y nos reíamos y disfrutábamos mucho de uno que a mí me deja marcado para siempre. Canetti decía, solo por los colores valdría la pena vivir eternamente. Pepe, ese es el Héctor, mundo. Les quiero presentar esto, lo que, bueno, tú mencionabas, Héctor, acerca de la revista Nexos. Héctor Aguilar Camín, quien entabló una muy cercana, muy profunda amistad con el autor de El Imperio Perdido, nos narra cómo se fue gestando esta cercanía desde muy temprana edad. Nos hicimos amigos en la muy temprana adolescencia. Yo debería tener 14 años y Chema 16. Y nos conocimos en mi casa. Mi casa era una casa de huéspedes que estaba en la colonia Condesa, la colonia en donde hemos vivido, por cierto, la mayor parte de nuestra vida. Chema, yo, nuestros hermanos y nuestras familias. Y él estaba entonces en el primer año o en el segundo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Ibero, y venía a mi casa porque en mi casa vivía como huésped otro amigo común de toda la vida, Luis Linares, que acudía a la Ibero, y era una escuela muy pequeñita y se conocían entre ellos. Y entonces yo conocí a Chema en mi casa y como parte de este grupo de gente que estudiaba en la Ibero, en la escuela a la que finalmente yo también acudí, en parte por influencia y por amistad con ellos. Entonces, en esas épocas compartíamos toda clase de sueños e intensidades literarias. Pensábamos, los dos nos pensábamos como escritores, como gente que iba a hacer una carrera en el mundo intelectual, y que estábamos tratando de encontrar nuestro camino hacia eso muy temprano, muy jóvenes. Me acuerdo que de aquella frecuentación de la Casa del Lago a la que nosotros acudíamos como a un pequeño templo de la cultura y de la iniciación intelectual, en efecto tuvimos por lo menos un gran momento iniciático que fue, lo he recordado recientemente, la conferencia que dio Carlos Fuentes, creo que en el año de 64, anunciando la nueva novela latinoamericana. Y ahí estuvimos en esa conferencia, que fue algo más que una conferencia, como eran a menudo las de Fuentes. Fue un gran espectáculo, fue realmente una especie de stand-up comedian, contando y leyendo la nueva de la aparición finalmente de grandes novelistas en un continente, el continente americano. Esos son los años que sellan en nosotros una amistad no solo personal, con todos los excesos y las exageraciones y las glorias de la juventud y de la adolescencia, sino también de sus estupores, de sus inquietudes, de sus perplejidades metafísicas, y también de la gran beta del humor que acompañaba desde muy temprano la personalidad de José María Pérez Gay,
que era un hombre que tenía una extraordinaria capacidad de reír, de hacer reír y de reírse, entre otros de sí mismo. Y eso lo hacía un personaje particularmente atractivo porque era muy desorbitado, era muy imaginativo, era muy mitómano, era muy buen amigo y era un extraordinario compañero. Seguimos platicando de José María Pérez-Gay. En un instante tenemos una pausa. Antes los dejo con unos testimonios de personas que acudieron a despedir al Panteón Francés a nuestro primer director. Vengo aquí a acompañar a Lilia, su esposa, y a Chema, un queridísimo amigo de 35 años que durante distintos momentos de la vida trabajamos juntos. Cuando estábamos en la embajada en París, yo era el segundo de la embajada y él era el consejero cultural. Luego, cuando estuve en Conaculta en la primera ocasión, del 92 al 2000, él fue el director de Canal 22. Trabajamos extraordinariamente cerca en lo profesional y en lo personal. Fue un amigo cercanísimo al que le guardo el mayor de los cariños, el mayor de los recuerdos y el mayor de los agradecimientos. Yo lo conocí cuando estaba en el Canal 22 precisamente, y luego más tarde cuando nos convocó Andrés Manuel López Obrador a crear un comité de intelectuales para la defensa del petróleo en el inicio. Nos reuníamos algunas veces, la mayor parte de las veces siempre fue en casa de Chema, algunas otras veces en mi casa, pero pues es una persona, realmente era una persona entrañable, y que va a ser difícil llenar ese hueco que deja él, ¿no? Ojalá encontremos en otras generaciones quien supla esas grandes mentes, esas grandes cabezas. De verdad lo lamento en el alma. Nosotros nos conocimos hace 50 años. Pero ya cuando el habla se retira, cuando ya no puedes escribir, es complicado. Nada más teníamos los ojos para comunicarnos. Y en ese sentido lo que deseas, gozaba mucho la comida. Y disfrutaba los colores, disfrutaba que uno le llevara flores. Una pérdida en primer lugar para los amigos y la gente que teníamos un gran aprecio por José María Pérez-Gay. Digo como amigo, como compañero, como un hombre muy solidario, como alguien que siempre aportaba alguna cosa nueva. Y pues desde luego para la comunicación, para la literatura, etcétera, es una gran pérdida.